Filtraciones, información, nuevas imágenes y memes a días del lanzamiento de God of War es lo que tenemos. Bienvenido mis socios una vez más al Club Gaming and Tech, su fuente de información, chercha y tecnología, el show y de este lado de tu internet que tú pagas con tu cuarto, y tenemos más información a días del God of War Ragnarok. Sí señores, ya estamos plagados de información y hay un tema con las filtraciones a pesar de que se ha enviado a super personas seleccionadas, ya que Sony en esta ocasión ha fuereado a muchas personalidades que anteriormente le habían dado review, pero en esta ocasión fue súper selectiva para enviarle las copias para fines de reviews y previews de esta misma saga. Pero tenemos informaciones aquí y lamentablemente han habido filtraciones, incluyendo de estas imágenes que me remontaron a los tiempos de la Halo con el meme de Quake. Señores, la gente con la guerra de consola no se para, no se cansa. Tenemos próximamente un contenido súper divertido e interesante con referencia a este, y es que ya se ha filtrado en varias imágenes. Tenemos muchísima información de este caso. Recordemos que en el 2018 Sony Santa Mónica creó una de las mejores mezclas de combate y narración que jamás se haya hecho en God of War, o sea la 2K18, y la barra se la puso un tanto alta a estas personas que realmente han cumplido según todo lo que hemos recabado y todas las informaciones que hemos visto, incluyendo el trailer que analizamos. Y como usuario fanático de God of War puedo decir que ahora estoy feliz de decir que me encantan los momentos iniciales de esta saga, y muchas personas han dicho lo mismo. A través de las imágenes que hemos podido recabar, hemos visto que la imagen sigue con la cautivadora partes de Kratos, lo que hacen especial estos juegos AAA de Sony que te cautivan desde el principio, y esto ha sido también mejorado con muchas cosas que nosotros los fanáticos pedimos y han implementado, como es el sistema de combate y también un toque súper especial a la historia. Una cosa súper interesante es que cuando arrancas el juego te inicia, como muchísimos otros juegos y películas, el resumen de lo que pasó en las 2K18. En lo que es en esta hipnosis nos recuerda el tono que dejó la original cuando comienza este nuevo juego en esta aventura, y el tono para que Kratos y Atreus te den una comprensión de lo que viene y de lo que pasó, así como el cuidado común que tiene un objetivo de sobrevivencia y están trabajando para mantenerse a salvo durante este invierno durante los 3 últimos años. Como ya habíamos tenido pixelada de la versión anterior, ya Kratos tiene una actitud diferente a su padre, es una persona totalmente diferente. Pero en verdad no me quiero entrar mucho porque, como decimos, estas filtraciones, al igual que otros juegos de Sony, esperemos en Dios que no se sigan filtrando más información y que estas personas cumplan con el embargo de estos juegos, ya que hemos tenido un tema. Recordemos el caso de The Last of Us 2 y otros juegos de Sony, inclusive la reciente filtración de la GTA, en la que estas filtraciones realmente amenazan lo que es el contenido y la esencia de estos juegos single player o un storytelling, en la cual por muchos que usuarios tratemos de evitar estas filtraciones y estas informaciones relevantes para estos single players. Señores, tenemos que apagar el internet porque no hay forma. Si no es que te lo manden en un grupo, lo ves en internet, o sea, tienes que desconectarte en internet y procura no tener Twitter, porque eso se ha convertido en un enjambre de haters y de personas que filtran información a lo que le coja mi bon, señores, sin sentimiento. Vamos a seguir hablando de los aspectos técnicos y lo nuevo que hemos visto sin entrar mucho en spoilers, y es que el juego nuevamente usa esa cámara continua, o lo que en cine se le llaman planos secuencias, y es una información que da el director de animación de la God of War, Bruno Velázquez, sobre por qué eligieron ese camino, y el objetivo, como siempre, de esto es que el jugador se inmersa y sienta que va en el viaje con Kratos y Atreus, y no solamente esto, sino que simplemente como un grito, un tips o una de esas señas que hemos visto en videos anteriores que han implementado con esto de la cámara, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. También le dan ese sentido de inmersión increíble al juego, y es que con esta perspectiva de la cámara y la historia y esta inmersión que te da el juego, tú sientes que durante el juego la historia nunca termina, porque siempre, inclusive a través de los combates, se siente que te va encontrando el juego con diálogos, te van contando el juego con las cinemáticas y a través de las diferentes situaciones que suceden con
con la historia del juego. Según también todo lo que hemos recopilado, Kratos, Atreus y Mimir exploran nuevas áreas con este clima europeo un poco más cálido, en la que se encuentran con los humedales y las minas de pozo mientras buscas adentrar de los humedales. Y es la primera vez que este tipo de God of War realmente se abre y te permite mirar a tu alrededor. Puedes ir directamente a la siguiente historia también, eso fue lo que hemos visto, ya que claramente tiene un indicador amarillo, lo que invita a continuar o a perderte en varias de las tareas secundarias. Esto fueron de las cosas que sí le hizo falta a la primera, que se sintió un tanto lineal. A diferencia de estas, ya puedes indicar tanto con este icono amarillo o este icono azul cuando te consigues una misión secundaria o una misión principal. En el mapa también tenemos los acostumbrados coleccionables para encontrar, como los Ravens, que estos regresan, y también manzanas. Hay varios cofres, las sí requerirán un poco como la anterior de exploración para que estos sean encontrados, y por supuesto muchas ollas para aplastar y encontrar un poco de dinero extra para los upgrades. Y señores, lo que más me interesó, lo que más me llamó la atención es que por fin escucharon a nosotros los usuarios uno de los upgrades o las mejoras que hemos tenido, y es que dice también el director de animación que a través de los comentarios, por primera vez en el juego de God of War, pudieron traer las muertes específicas por arma, por lo que en los juegos anteriores siempre volverías con las hojas del caos o los finishings con las manos, o sea, los finishing moves con las manos. En esta ocasión, dependiendo del arma que tengas, vas a tener diferentes finishings. Si tienes el hacha equipada, vas a tener varias ejecuciones, y vas a tener, si tienes las cuchillas también, tendrás un kill diferente. Y este advierte que cualquier error en estas ejecuciones te debilitarán y te llevarán o te costarán una gran cantidad de vida. Es muy interesante, y sabemos que como ya en la primera te dan esa inmersión tanto con el toque de la cámara como con los sonidos, ahora también han implementado más cosas con esto de DualSense, que llevará, y particularmente en mi opinión creo que será lo único diferente, aparte de las diferentes versiones como vemos en la pantalla, las diferentes resoluciones que tendrá el juego, como lo es una versión a 4K 30 frames bloqueado. Me imagino que esta es la versión de calidad, o entre paréntesis resolución. Aparentemente sí, yo espero que si está a 30 frames por segundo sea una versión nativa 4K. También tiene la resolución performance, utiliza estas resoluciones dinámicas a 4K y va variando, pero a 60 frames. Eso me imagino que es la que jugará la mayoría en la versión de PlayStation 5. También increíblemente también cuenta con una resolución que es 4K bloqueado a 40 frames. No sé qué quisieron hacer con esto. Y también tiene otra resolución que esta sí es buena, que me imagino que va a una tasa de 120 frames. Vamos a ver si la resolución, me imagino, ellos no lo especifican, pero me imagino que es una versión que va rondando los Full HD 1080. Una opinión mía, yo me hubiese quedado con una versión de 60 frames, la calidad que más se pueda, y una versión 120 que nunca cae mal, y más si es un juego de generación, entre generación, vamos a perdonarla. Hay muchísimos memes por imágenes, señores, no nos podemos apasionar. También he visto muchos memes que le están comparando con la Plague Tale y con la Rise, como vemos en las imágenes, pero señores, no nos podemos fanaticar con estos juegos. Estamos hablando que es un jueguito intergeneracional, o sea que va a salir en PlayStation 4 y en PlayStation 5. Como yo lo había dicho en un video anterior y me habían malinterpretado, yo sí me había fijado y había referido que están utilizando el mismo motor gráfico. Lo único que con la ventaja de PlayStation 5 veremos calidad de imagen ultra, pero también tendremos un contenido futuro, y ya hemos hablado también en el canal de que ya esto de la generación hay un gap. Ahora mismo ya hay un tope en lo que es las gráficas, y a menos que veamos las utilizaciones de estos motores gráficos, Unreal Engine, las nuevas versiones de Snowdrop, etcétera, etcétera, que actualmente hay juegos que se están desarrollando. Socios, para el 2023 es que vamos a estar viendo quizás una pixelada de lo que viene. Esta generación aún no arranca, ya yo lo había mencionado, que esta generación se ha habido accidentada con muchas situaciones, sin mencionar la pandemia, así que
no valoremos estos juegos por lo gráfico, tampoco se lleven de los haters y los memeros de Twitter que están tirando enciendo mierda, la están tirando todas, y disfrutemos de lo que será uno de los competidores al GOTY, señores. La gente de Sony se van a fajar para que este juego sea el GOTY, y sin mencionar el super juegazo que tuvimos al principio del año, la Elden Ring. Y principalmente los Games Awards se lo van a llevar uno de estos dos señores. Estoy loco por ver la fecha. Entonces, mencionando lo que es el asunto de la resolución, yo hubiese preferido que se quede quizás en un 60 frames. Ya no necesitamos 30 frames, por lo menos en las versiones de nueva generación. Vamos a limitarnos a optimizarlo lo más que se puedan, y más que son estudios de la plataforma de Sony que lo pueden hacer, así como lo hicieron con el Spider-Man, con las mismas versiones anteriores de la Rift Apart. O sea, no estamos en PC para estar seleccionando una y otra, eso llama a la confusión y para mí es molestoso. Yo prefiero que tú me tires un juego a la máxima expresión que aguante esa consola, con una muy buena optimización. Ya solamente con eso yo me conformo. Ahora bien, el 120 Hz para las pocas personas que tienen pantallas y monitores a 120 Hz en consola sí es bueno. Yo me quedaría con esas dos opciones. El combate, mi socio, sigue siendo magistral en Ragnarok. Puedes usar todas las habilidades a tu disposición para salvarte de la vida y la muerte. También contáramos, como ya lo habíamos mencionado y lo habíamos visto en videos anteriores, con este apalancamiento, que es una nueva opción de escalar verticalmente. También vemos muchísimos monstruos y muchísimos Grims que se mantienen enganchados en diferentes muros y cliff. Estos te escupen ácido y le dan una sensación de combate vertical diferente a las versiones del lado CAV 18. Hay unas filtraciones de un combate de Thor. Puedo dar pixelada de lo que es el video. Si no te gusta, puedes darle hacia atrás. Vamos a mostrar algunos segundos de la misma. Y hay otras filtraciones súper sensibles para las personas que quieran disfrutar al 100% de estos juegos. Como siempre, mis socios, si eres un jugador veterano como los integrantes del Club Gaming & Tech, no te dejes influenciar entre estas filtraciones, estas teorías, estas prensas internacionales y quizás de muchos países que quizás no sean tan parciales que digamos. Tú personalmente debes saber que vas a jugar el juego que te interese sin llevarte de las promociones, sin llevarte de las imágenes, simplemente por tu convicción como jugador. Tu experiencia y lo que te guste es lo que te debe llevar a comprar un juego. En este caso, como fanático de God of War, a mí no me interesa lo que digan nada de las comparativas y los memes. Yo particularmente día 1 me verás el juego, así como muchos millones de personas más. Pero si eres sensible a estas informaciones, te recomiendo que no las veas, no las escuches, apaga tu internet, te metas en una cueva por ahí. Porque cómo está el ambiente con esta guerra de consolas, señores. Y es uno de los tips que yo como usuario le doy a todos los socios del club. Trata de evitar las filtraciones, principalmente en estos juegos de single player o juegos de historias. Por suerte, este juego, como la mayoría de los juegos AAA de Sony, contienen una parte de buena de historia, al igual que el gameplay, pero muchos usuarios son muy sensibles a estas filtraciones y le cambia o le puede perjudicar la experiencia del juego. Evítalo. No es lo mismo una filtración de GTA o una Gears, donde la mayoría de los usuarios van a jugar en multiplayer. Quizás no les interesa lo que pase con la historia, ni saben de qué trata nada de esto, y van directamente al multiplayer. Igual con Call of Duty. Estos juegos realmente que son basados en las historias, lo ideal y lo recomendable es que te mantengas y lo ignores, mis socios, hasta la fecha de lanzamiento. Al final, la experiencia para mí, que soy ya un jugadorcito de varios años, al final quizás no me afecte tanto, quizás pueda evadir lo que me interesa o lo que no, porque al final del día yo sé de qué trata el producto y para mí estoy garantizando que será un producto de calidad. Que ya se sabe, señores, estamos a pocos días del lanzamiento de la God of War Ragnarok. Y si estás preparado como yo, no olvides seguir los contenidos del Club Gaming & Tech para que te mantengas informado de esta y otras informaciones que tenemos tanto de God of War como los próximos juegos que vienen a continuación. Saben, mis socios, cuídense, manténganse orillados y escóndanse, pónganse un trapo en el ojo si no quieren ver filtraciones. Me quité, socios, y que Odín me los acompañen.